En primera instancia, un saludo muy especial a Augusto Valenzuela, compañero que conozco hace varios años, por la invitación que a bien tuvo hacerme para acompañarlos en este evento. Agradecer a los organizadores y, por supuesto, agradecer especialmente al doctor Hugo Mansuetti por la designación que a bien tuvo hacerme en la mañana de hoy como miembro del número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Agradecerle a ustedes también porque permanezcan aquí escuchándonos en estas disertaciones, compartiendo con nosotros algunas ideas, algunas opiniones, que en esta oportunidad vamos a trabajar. Uy, como que me salí aquí, perdóname. Acá, ok. Vamos a trabajar el tema del régimen probatorio laboral. Sobre el régimen probatorio laboral, quiero que lo consideremos como la construcción de un edificio. Las pruebas en el proceso son el insumo fundamental para que el juez pueda construir una sentencia adecuada a la realidad y adecuada al derecho. Sin las pruebas, todo lo que se habló ayer sobre el contrato realidad quedaría en nada. Desafortunadamente, nuestro proceso no solamente se fundamenta en un ordenamiento jurídico, sino en el convencimiento al cual debemos llevar al juez sobre la ocurrencia de los hechos. Y esos medios probatorios son absolutamente indispensables para la construcción de este edificio. La charla entonces la voy a dividir en dos partes. En la primera de ellas voy a hacer la propuesta que he denominado propuesta utópica, porque realmente es una propuesta romántica, de construir un régimen probatorio como una obligación social, no simplemente como una carga probatoria, como un deber, sino que las pruebas sean una obligación en cabeza de todos los ciudadanos. En la segunda parte me voy a referir muy brevemente a algunas modificaciones que hemos tenido en Colombia recientemente en el derecho procesal civil y que se aplican al procedimiento del trabajo. Cuando voy a hablar entonces de esta primera parte, tendré que referirme a la teoría de la carga de la prueba, luego al deber de probar y en última instancia a la propuesta de la obligación de la prueba. Entonces veamos, la carga de la prueba, como lo plantea el aforismo latín del onus probandi incubit actori, se refiere a que la parte tiene una facultad de probar. El onus probandi nos está diciendo la parte que prueba un hecho, la parte que alega un hecho debe probarlo. Muy bien. Hernando Debes Echandía nos explica que esta es una facultad de la parte. ¿Qué quiere esto decir? Que la parte que está afirmando un hecho no está en la obligación de probarlo, sino tiene la facultad de probarlo. Al señalar lo que es una facultad, quiere decir que la parte bien puede asumirla, ejercer esa facultad o no ejercerla. Si la ejerce o no la ejerce, nos señala el autor Leo Rosenberg, que el demandante o el litigante entonces va a asumir los riesgos del déficit probatorio. Es decir, si yo afirmo un hecho pero no lo pruebo, ¿qué va a ocurrir con la sentencia? Pues la voy a perder. Mis pretensiones van a ser denegadas. Ante esta situación que nos plantea el derecho civil, este principio del onus probandi es del derecho civil, es originario de la norma civil y se ha desarrollado dentro de todo el andamiaje probatorio. Como en el derecho laboral no tenemos un constructo probatorio fuerte propio, y traemos por analogía las normas del derecho civil, arrastramos innecesariamente este principio del onus probandi que no nos aplica para el derecho laboral y el derecho social. No nos sirve, porque en el derecho laboral el trabajador por lo general carece de los medios probatorios para demostrarle al juez la realidad de los hechos. Entonces se ha hecho un ajuste a esta teoría de la carga de la prueba como la denominada carga dinámica de la prueba. ¿Qué ocurre en esta carga dinámica? Simplemente el juez analiza quién es la persona o la parte que está más cerca de las pruebas
que estuvo presente en los hechos y le dice: usted, señor litigante, usted parte, debe traer la prueba. Aunque no le favorece a usted esa prueba, debe aportarla al proceso. Es decir, traslada la carga de un sujeto a otro, poniéndola en cabeza de a quien le queda más fácil probar los hechos. Esa es la carga dinámica de la prueba. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo entonces es que esa carga, el corazón de esta teoría, es que la prueba le pertenece a las partes. Y eso no nos sirve. La prueba le pertenece a las partes. ¿Por qué no nos sirve? Porque como la prueba le pertenece a las partes, entonces las partes la manipulan, la utilizan a su favor, la esconden, la mutilan, la cambian, ¿verdad? No la aportan al proceso. Y la estrategia de defensa o de acción es que si el juez no tiene las pruebas suficientes para construir el edificio del proceso, pues el juez se va a quedar sin bases. Este edificio se va a derrumbar porque no puede el juez dictar sentencia condenatoria al no tener los elementos probatorios de juicio suficientes. Entonces, lo que hacemos los litigantes es manipular las pruebas. Y eso no es lo que queremos en el derecho procesal laboral. En segunda medida, tenemos la teoría del deber procesal de probar. El deber procesal entonces da un paso adelante y me dice: un momentico, eso no es una facultad que si usted quiere aporta o no aporta las pruebas. Señor, la prueba le pertenece al proceso, la prueba no es de la parte, las pruebas ahora son del proceso. Y si las pruebas son del proceso, usted tiene el deber judicial de aportarlas a este litigio para poderlo resolver. En consecuencia, ¿qué hace el legislador? Fija una conducta donde uno de los litigantes tendrá el deber de probar inclusive hechos que a él no le interesa, pero que el juez sí requiere que sean absueltos. Esa conducta va a ser analizada por el juez y si no la cumple, entonces va a generar una sanción procesal. Y cada legislación va a determinar cuáles son las sanciones procesales. Indicios graves, declaración de confeso, que va a perder la prueba. Es decir, cada legislación determinará qué sanción le impongo a esa parte que no aportó las pruebas. Esta escuela de la prueba como un deber procesal tiene fundamento en lo que planteaba Carneluti sobre que la prueba es comunitaria. La comunidad de la prueba. La prueba nos interesa a todos. Pero sin embargo, aunque la prueba nos interese a todos, los litigantes en el ejercicio del derecho seguimos manipulándola y de allí entonces la necesidad de plantear esta alternativa y es la prueba como una obligación social. Ocurre que los procesos laborales, los procesos judiciales, son el mecanismo civilizado que ha creado la sociedad para resolver los conflictos de naturaleza laboral y de seguridad social. Y esos conflictos no solamente afectan a las partes del proceso, a ese individuo, al trabajador, a la mujer en estado de embarazo, a la persona que no se le ha cancelado adecuadamente su remuneración laboral, al trabajador que se accidenta. No solamente ellos son los interesados en ese proceso. El interés es de toda la sociedad, de todos y cada uno de nosotros, porque el vulnerarle los derechos a ese trabajador, a esa trabajadora, afecta indirectamente la sociedad, afecta la estabilidad económica, afecta a las familias de esos trabajadores, afecta el barrio, afecta la colectividad. Por eso las normas del derecho laboral son de orden público, porque la afectación es para todos y cada uno de nosotros, toca las fibras esenciales de los seres humanos. Cuando esto es así, el proceso judicial no solamente interesa a las partes, sino que nos interesa a todos, y al interesarnos a todos, como colectividad, nace entonces un fundamento jurídico en los derechos humanos, y es que todos tenemos la obligación de contribuir a la resolución de ese conflicto. ¿Y cómo contribuyo yo a la resolución de un conflicto que no es mío?
Si usted tiene conocimiento o se acerca de alguna manera a los hechos que se discuten en ese proceso, usted debe facilitarle al juez los medios de prueba. Usted debería presentarse al despacho y dar su versión. Todas las personas de alguna manera tenemos algún conocimiento cercano o no muy cercano de los hechos. Por supuesto interesa al juez el conocimiento más cercano de estos, ¿verdad? Pero en Colombia, y seguramente que en todos los países ocurre, los testigos usualmente no van a las audiencias a declarar por temor a perder su empleo, porque se va a echar de enemigo al empleador, porque va a ser sancionado, ¿verdad? Porque va a ser puesto en una lista negra. Entonces hay temor de acudir a los estrados judiciales a ayudar a resolver los conflictos de otras personas y de nuestros compañeros. Y ante tal situación, pues la costumbre es que el juez desestima las pretensiones de los trabajadores por la falta de pruebas. ¿Qué se plantea entonces? Que además de este fundamento jurídico que está en los derechos humanos, empecemos a desarrollar algo más importante, más trascendental, lo que está de fondo de esta propuesta, y de allí el por qué es utópica. Desarrollemos un fundamento axiológico. Ese fundamento axiológico de los valores quiere decir que nosotros como miembros de la sociedad debemos construir una moral de mínimos. Adela Cortina nos explica que la moral de mínimos es el piso que una sociedad determina sobre los derechos fundamentales que no se pueden tocar a ningún ciudadano. Y si nosotros como ciudadanos, como sociedad en conjunto, determinamos en nuestra colectividad, en nuestra región, que por ejemplo no se le puede a un trabajador pagar por debajo de una remuneración mínima, que no se puede vincular a esa persona sin que esté afiliada a la Seguridad Social, que no se puede vincular a una mujer en estado de embarazo sin afiliarla a la Seguridad Social, que no se le puede obligar a renunciar a sus derechos a la maternidad, etcétera, etcétera. Esa sociedad, esas condiciones de moral de mínimos harán que toda la sociedad reclamen, no solamente del aparato judicial, sino de los empleadores y de todos los operadores judiciales, acciones positivas en respeto a estos derechos laborales. Estos valores que debemos fortalecer son los valores de la verdad, la honestidad, la lealtad procesal. Como esta teoría se fundamenta en este valor axiológico, por eso la llamo utópica, porque lo que estamos viviendo hoy en día es una división absoluta de los ciudadanos, es un choque de intereses personales y económicos, lo vemos todos los días. Vemos cómo en Colombia se está votando por un proceso de paz, por un acuerdo, y sorpresivamente se votó el no. Cómo en Inglaterra se vota el Brexit, cómo antier fue elegido Donald Trump. Entonces son cosas que nos sacuden y decimos, pero ¿en qué está pensando la gente? Está pensando en la individualidad, en el interés particular. Y aquí lo que estamos proponiendo es un interés completamente colectivo. En nuestra legislación laboral no estamos ni mucho menos cerca de esta situación, pero damos algunos avances tenues. Por ejemplo, en la reforma que tenemos en el Código General del Proceso, se plantea que es necesario evaluar la conducta procesal de las partes. Es decir, fíjese que la legislación le está diciendo al señor juez, no solamente tome la decisión con base en las pruebas, sino que haga una evaluación de la conducta de la parte. La parte fue proba, la parte estuvo atenta a aportar los medios probatorios que se le solicitaron, la parte participó de las audiencias o lo que hizo fue dilatar el proceso con recursos innecesarios. Señor juez, evalúe también esa conducta procesal, es lo que nos está diciendo. Para terminar, en los pocos minutos que me quedan, me voy a referir entonces a solamente dos medios probatorios de la reforma reciente que se está implementando en Colombia. Se ha hecho una reforma al Código General del Proceso, que es el Código Civil, pero como señalaba anteriormente, nuestro Código Laboral, en el capítulo de pruebas, es huérfano, no tiene un desarrollo suficientemente amplio, por tanto debemos traer normas del procedimiento civil al procedimiento laboral. En este aspecto, entonces, tenemos
el interrogatorio de parte. Voy a mencionar dos aspectos puntuales al respecto. Hay unas limitantes en el interrogatorio de parte en Colombia. La legislación nos dice que solamente podemos hacer hasta 20 preguntas en el interrogatorio. Cuando yo tengo a la contraparte al frente en el estrado, máximo le puedo hacer 20 preguntas. Pues es una limitante irracional, porque si yo necesito profundizar en más hechos, si yo necesito descubrir la verdad, ¿por qué me limita a 20 preguntas? O sea, ¿cuál sería el problema de que sean 19 o 22 o 25? Es decir, el juez va enumerando cada una de las preguntas que yo hago, y si llego a la número 20 me dice, señor, se le acabó su cuenta de preguntas, puede retirarse. Y quedó la verdad sin esclarecerse en forma total. Otra limitante que tenemos es que en la parte inicial del proceso, el juez determina o fija el litigio. Dice, ok, nuestro proceso se va a centrar sobre estos hechos. Por ejemplo, la naturaleza del despido y si le pagaron o no al trabajador las prestaciones, no más. Ese va a ser el objeto de nuestro litigio. Pero nuestro Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal tiene el principio de la ultra y la extra petita. Es decir, el juez tiene la facultad de proferir una sentencia más allá de lo que se solicitó en las pretensiones de la demanda. Pero ¿cómo es la limitación? Si el juez ha restringido el objeto del debate probatorio, cuando yo dentro de las pruebas, interrogatorios de parte, testimonios, una prueba pericial, etcétera, quiero tocar un tema que el trabajador me dice, oiga, a mí se me olvidó informarle que yo tenía derecho a unas vacaciones, pero yo no lo pedí en la demanda. Bueno, busquemos en el debate probatorio cómo ponemos el tema a colación para ver si se le pagaron o no, y con eso el juez entonces aplica su facultad ultra o extra petita y condena las vacaciones. Repito, no se pidieron en la demanda. Pero como el juez me ha limitado el tema de debate, cuando yo hago un interrogatorio o pretendo en un testimonio tocar el tema de las vacaciones, el juez de inmediato me frena. Me dice, señor, qué pena, eso no hace parte del debate. Como no hace parte del debate, entonces no lo puedo tocar, en que queda en consecuencia la facultad ultra y extra petita del juez si él mismo la impide. Y tenemos ahora unas implementaciones de estas reformas en proceso, como por ejemplo, el interrogatorio a la propia parte. En Colombia no podíamos nosotros hacerle cuestionamiento, preguntas a nuestra propia parte. Lo máximo que podíamos hacer era interrogar a la contraparte y nada más. Ahora se abre la posibilidad que yo interrogue a mi propia parte. Esto no quiere decir que yo voy a construir mi propia prueba. Simplemente le voy a decir a mi parte, a la que yo represento, que sentado en el estrado, le esclarezca al juez algunos hechos que pueden ser dudosos para él. Cosas que quizás en la demanda no se pueden redactar, la persona cuando está frente al juez lo puede aclarar de forma más amplia. Otra posibilidad que tenemos también ahora es hacer una segunda ronda de preguntas cuando se hace una declaración de testimonios o de interrogatorio. Anteriormente, yo interrogaba a la contraparte y si quería volver a preguntarle para que aclarara algo, no podía. Señor, se acabaron sus 20 preguntas, no hay otro chance. Entonces ahí quedaba. Y el proceso queda con nubes, queda oscuro. Ahora podemos hacer una segunda ronda de preguntas, es decir, cuando el testimonio, el declarante, ha terminado su declaración, sobre los hechos que él contestó, sobre esas respuestas, puedo volverle a preguntar para efectos de que lo aclare. Se ha creado una norma muy importante en el Código General del Proceso en Colombia, y es la obligación que tiene el juez de interrogar a ambas partes en la primera audiencia procesal. Por supuesto, estamos implementando la oralidad, por eso me refiero a audiencias. Pues anteriormente, el apoderado, por estrategia, decidía si interrogaba o no interrogaba a la otra parte. Y usualmente no se le interroga. No voy a preguntarle a la contraparte porque le doy el chance de que diga cosas que a mí no me interesan. Entonces yo manipulaba la prueba. Aquí la norma le está diciendo, señor juez, así los litigantes desistan de los testimonios o no lo hayan pedido en sus demandas y contestación o no lo quieran hacer, usted, señor juez, tiene la obligación de sentar a las dos partes e interrogarlos, incluso hacer el careo, es decir, enfrentarlos unos a otros para que expliquen los hechos del conflicto.
Por último, la confesión ficta. La confesión ficta es una sanción procesal en la cual, si la parte no asistió a la audiencia de conciliación, se le declarará confeso de los hechos que le son perjudicables. Si la parte tampoco asistió y no se justificó a la audiencia en que le iban a interrogar, también quedará declarado confeso. Si la parte es renuente, no ayuda al desarrollo de la prueba de inspección judicial, también se le declara confeso. Y si el apoderado o la parte contesta mal los hechos de la demanda, si esa contestación es oscura, si señala que no sabe, que no recuerda, que no le consta, también será declarado confeso por tratar de engañar al juez. Para terminar, 2 menciones sobre la prueba documental. Tenemos un gran problema en Colombia, y es que solamente se consideraba prueba el documento original. Prueba documental válida únicamente documentos originales. Entonces, cuando yo tenía una fotocopia, una reproducción, no servía como medio probatorio, ¿verdad? Lo que ha hecho la reforma es explicar la diferencia entre documento original y documento auténtico. Y me dice que el documento auténtico es cuando tenemos la precisión, la certeza de un signo de distinción de la persona que elaboró o suscribió el documento. Entonces, si tengo la firma, es documento auténtico, aunque sea una fotocopia, no es el original. Si tengo la huella, si tengo el manuscrito, o por ejemplo un video, si está el video o si está un audio, y podemos identificar que esa es la imagen o la voz de esa persona, hablamos de documentos auténticos. Esto quiere decir que ya nos aliviamos de tener que conseguir documentos auténticos o con el sello oficial para que sea prueba. Cualquier fotocopia simple, cualquier documento enviado inclusive por correo electrónico sirve de medio probatorio. Bueno, no vamos a quitarnos más tiempo, porque ya me he pasado algunos minutos. Termino entonces con estas breves conclusiones. Las pruebas no le pertenecen a la parte ni solamente al proceso. Las pruebas y los litigios le pertenecen y le interesan a la sociedad. Los juicios, como medio civil para resolver los conflictos, merecen el apoyo de todos los ciudadanos. Todos y cada uno de nosotros debemos contribuir por la construcción de los medios probatorios. Se debe diseñar un sistema procesal y probatorio en el cual no solamente haya sanciones para la parte que no aporte las pruebas, sino estímulos para la parte que presente las pruebas reales. A manera de ejemplo, se me ocurre uno. Supongamos que la empresa aporta las pruebas que ella tiene para demostrar que efectivamente le adeuda al trabajador un dinero o faltó afiliarlo a la Seguridad Social. El estímulo sería entonces, sugiero, que en la sentencia se le reduzca el valor de la condena en costas o se le reduzca el valor de alguna sanción moratoria o de intereses sin que se afecte, por supuesto, los derechos mínimos del trabajador. Es decir, si el empleador observa que por ser leal con el proceso va a obtener un beneficio económico, muy seguramente lo va a hacer. Porque muchos empleadores dicen, más bien no llevemos las pruebas y esperemos a ver si de pronto me condenan o resulto absuelto. Termino entonces señalando que reposa en cada uno de nosotros la obligación ética y moral de contribuir a la resolución de los conflictos sociales y de mejorar y de construir un régimen probatorio que nos permita lograr una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.